el curado inicial justamente va a estar de la mano de proteger la probeta recién elaborada. Lo que hacemos es cubrir la probeta con una bolsa de polietileno, es lo más sano y económico, y lo ajustan con una banda elástica para que la probeta no se vuele, ¿no? Para que la bolsa no se vuele, ¿no? Y también hay que asegurarnos de que las probetas queden bajo sombra, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Yo en una obra vi a una persona que, bueno, no había mucha disponibilidad para colocar toldos y algo por el estilo. Había mandado a hacer una caja que la colocaba de manera invertida para poder generar ciertamente la sombra que requiere estos testigos recién elaborados para poder garantizar su curado inicial, ¿no? Procurar una temperatura ambiente entre 16 grados a 26 grados centígrados. Esto es un poco complicado tenerlo en obra. Lo más sano es elaborarla y lo más rápido posible llevarlo al laboratorio para el curado, ya para el curado posterior, ¿no? Para concretos de alta resistencia, se recomienda que esta temperatura ambiente debe estar entre 20 a 26 grados centígrados. Ojo, hasta acá estoy hablando solamente de los cuidados en obra. No estoy diciendo todavía el tema de las consideraciones que se deben tener para el agua en la cual se va a proceder a hacer el curado. Muchos problemas a veces suceden cuando vaciamos los días sábados y los domingos nadie va a asistir a la obra, ¿no? Y se reanuda todo el lunes. La norma justo nos dice que se debe mantener como máximo 48 horas las probetas en su molde, siempre y cuando estén sobre una superficie rígida, nivelada y libre de vibraciones, ¿no? Entonces, ese es un factor bastante importante porque hay que saber elegir el lugar en el cual vamos a elaborar las probetas, ¿no? Si las probetas las elaboramos en un lugar que no mantenga estas consideraciones, pueden llevar a tener ciertamente algunas deficiencias, como ya lo hemos podido ver en la diapositiva anterior. Jorge Gutiérrez Merino me pregunta, ¿por qué tiempo lo cubrimos con bolsa? Normalmente, Jorge, serían las primeras 24 horas, ¿no? Pero en el caso que ya mantengamos esta consideración, la norma dice que mantener máximo 48 horas las probetas en su molde, ¿no? Entonces, mientras las probetas estén dentro de su molde y no se coloquen en el curado final, debemos de mantener ciertamente protegidas con esta bolsa de polietileno, ¿no? Entonces, ya los técnicos en campo ya tienen esta consideración y cuando planifican hacer el toma o la elaboración de probetas, ya van a hacer 6 probetas, ya tienen 6 bolsitas con sus 6 elásticos, ¿no? O esas liguitas, ¿no? Entonces, ya les va a servir para poder hacer justamente esta protección inicial que pide la normativa. Transportar las probetas antes de las 8 horas después del fraguado final, ¿ok? Hay que tener en cuenta que no debemos de realizar esta mala práctica porque podemos alterar la conformación de la probeta, ¿no? Hay que esperar que el proceso de fraguado final se esté dando. En realidad vamos a ver más adelante cuáles son las tolerancias para los ensayos a la compresión, ¿no? Yo debería esperar por lo menos 20 más menos 4 horas una vez elaborada la probeta. Si la elaboré hoy día a las 6 de la tarde, mañana lunes yo podría tratar de movilizar mi probeta entre las 6 más menos 4 horas, ¿no? Que sería un tiempo prudente. El traslado no debe exceder de 4 horas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque ya un traslado mayor podría conllevar a tener algunos problemas en el tema de cuidado de la muestra. Si en ese caso se va a dar esos traslados en tiempos mayores, hay que preocuparnos mucho en proteger la muestra contra golpes, bueno, contra el clima. Podemos envolver las muestras en plástico o transportarlas sumergidas en arena. Esta práctica de transportarlas sumergidas en arena es una práctica que yo he visto muy a menudo en empresas. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar al laboratorio de la Universidad Privada de Tenado Dorrego como jefe de laboratorio, dábamos servicios a terceros, ¿no? Servicios de la compresión,
Y uno de nuestros clientes más importantes eran las empresas que estaban trabajando justamente con Barrick, ¿no? Porque en ese tiempo estaba muy de moda todavía la fusión de la planta que estaba en Alto Chicama, ¿no? Acá en Huamachuco. Y bueno, la empresa SNC, perdón, Lavalin, era la que nos traía una cantidad de probetas pero exorbitantes, ¿no? Todos los días nos bajaban probetas desde allá. Y todos los días llegaban justamente las probetas sumergidas, bueno, en la tolva de la camioneta, llegaban sumergidas en arena, ¿no? En una cama de arena, la cama obviamente húmeda, ¿no? Y venían ahí, pues, ¿no? Con esos cuidados que eran unos cuidados bastante interesantes, ¿no? Sí, Juan Carlos nos dice que hay moldes de plástico con tapa, sí, es cierto, nos ayuda también a hacer la protección. Eh, la tapa dura, lo que en realidad, el cuidado que le podemos dar, ¿no? Yo he visto a veces que las tapas no las utilizan bien, no las guardan bien y pueden comenzar a malograrse, ¿no? Entonces la hermeticidad que se puede requerir ahí se puede ver afectada. Pero ciertamente sí, ¿no? Cuestan un poquito más, cuestan un sol más o 2 soles más con la tapa, pero también se pueden utilizar. ¿Ok? El curado estándar ya una vez que la probeta ha sido desencofrada, ¿no? Entonces, debemos de tener en consideración que máximo 30 minutos después de haber hecho el desmolde, o en el menor tiempo posible, que es lo ideal, debemos de colocar las probetas en una solución de agua de cal con 3 gramos por litro, en un agua con hidróxido de calcio, ¿no? De esta manera, vamos a nosotros mantener un equilibrio entre el pH del concreto y el pH del agua, ¿no? El pH del agua sin cal estaría bordeando más o menos el 8, es un pH neutro, ¿no? Y el pH del concreto está bordeando más o menos entre 12 a 14, ¿no? Entonces es alcalino. Al no existir esta verificación y nosotros colocamos las probetas en una poza que tenga el agua sin esta recomendación de 3 gramos por litro, vamos a hacer que el concreto pueda presentar una lixiviación, o sea, se pueda lavar, ¿no? Y esto va a afectar directamente al proceso de hidratación y va a afectar directamente al tema de ganancia de resistencia. Entonces, lo que hay que hacer es colocar estas consideraciones. Yo he visto muchos sistemas muy buenos, ¿no? Hasta sistemas de recirculación en pozas y control de temperaturas, que nos permiten garantizar que la probeta va a ser colocada en un medio de curado que mantenga la homogeneidad en todo lo largo y ancho y alto de la poza, justamente con el pH referido para poder evitar este problema de lixiviación. Si el curado lo vamos a hacer en obra, bajo condiciones, en las que se nos pueda dar en obra, hay que preocuparnos también en que el agua en donde va a estar la probeta sumergida tenga mucho esta consideración del empleo de 3 gramos por cada litro, ¿no? Yo he visto en obras pequeñas, donde se acostumbra a colocar las probetas en los cilindros, ¿no? He visto a los maestros de obra bien preocupados de que cada cierto tiempo el agua esté con 3 gramos de cal por litro, ¿no? De repente no saben ni para qué es, pero fue la indicación del ingeniero, justamente para garantizar que el desempeño de la resistencia a la compresión del concreto en estos moldes que van a refrentar la calidad de nuestro concreto esté en las mejores condiciones para el curado, ¿no? Hay también situaciones en las cuales se pueden humedecer, se pueden almacenar estos moldes bajo una condición de humedad relativa, ¿no? Pueden también ser transportados a algunos cuartos de curado húmedo, ¿no? Tener en cuenta que la norma también nos permite hacer algunas consideraciones respecto a algunas deficiencias que puedan existir en el traslado. Esto lo vamos a ver ya con más detalle cuando hablemos ya del tema de la resistencia a la compresión, ¿no? Acá son los cuidados previos en los cuales podemos tener en consideración.
todos los parámetros para poder tener la mejor experiencia para poder elaborar las probetas de una manera conforme. Vamos a ver, hay dos videos. El primero está referido a la elaboración de testigos cilíndricos y el segundo video está referido a la elaboración de testigos prismáticos. ¿Ok? La metodología se podría decir bajo el mismo concepto. La situación es que tenemos algunas consideraciones adicionales en cada uno de los. Veamos el primer video, por favor. En este video hablaremos sobre la elaboración y curado de especímenes de concreto según la ASTM C31 o NTC 550. Necesitaremos una muestra de concreto, moldes de un material rígido concreto de 10 a 15 centímetros de diámetro escogido según el tamaño máximo nominal del agregado, una varilla apisonadora de acero lisa y de punta redondeada, una maceta o martillo de goma con un peso de 600 más o menos 200 gramos, cuchara y una llana. Procedimiento. En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y método de consolidación con varilla. Primero, coloca los moldes sobre una superficie plana, nivelada, libre de obstáculos y vibraciones. Segundo, aplica una capa delgada de desmoldante. Tercero, toma una muestra de concreto siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Cuarto, llena los moldes en 2 o 3 capas iguales para cilindros de 10 a 15 centímetros respectivamente. Entre capa y capa, realiza 25 inserciones y de 10 a 15 golpes distribuidos. Quinto, deja transcurrir algunos minutos y enrasa con la llana los cilindros, evitando en lo posible el movimiento. Sexto, marca los cilindros de forma que no se altere la superficie de los mismos durante el curado inicial. Séptimo, luego que los cilindros fragüen y máximo 48 horas después de haberlos conformado, desencófralos y márcalos. Y octavo, coloca los cilindros a curar máximo 30 minutos después de desencofrados. Curado. Si tu propósito es evaluar la calidad del material, diseño de mezcla o la resistencia del concreto, las condiciones de curado inicial son temperatura de 16 a 27 grados Celsius hasta por 48 horas. Luego de ser desencofrado, el curado final tendrá una humedad relativa superior a 95% y temperatura de 23 más o menos 2 grados Celsius. Si tu propósito es evaluar el tiempo de desencofrado, puesta en servicio de la estructura o selección del tipo de curado, las condiciones de temperatura y humedad para el curado inicial y final deben ser las mismas a las que se encuentre el elemento. Errores comunes. Utilizar el concreto con el que fue tomado el contenido de aire para conformar cilindros. Llenar los cilindros con la llana. Transportar en exceso de los cilindros luego de ser conformados. Aplicar el desmoldante con mucho tiempo de anterioridad. Comenzar la fabricación de los cilindros después de más de 15 minutos. Empezar el curado final de los cilindros después de 48 horas. Sí, entonces en este videito bastante didáctico podemos ver el método de procedimiento que se puede utilizar para la elaboración de los testigos cilíndricos, y lo que siempre yo resalto de estos videos educativos es justamente los errores comunes, ¿no? Un error muy común en obra es el primero, ¿no? Es tratar de utilizar la misma mezcla que ya fue utilizada para un ensayo, en este caso el ensayo de contenido de aire, porque en el ensayo de contenido de aire, como hemos visto, le echamos agua a la mezcla, ¿no? Y por más que los técnicos digan, no, lo decanta, ingeniero, que el agua encima nomás
ya ese concreto ya fue utilizado, ya fue alterado, ya no se puede utilizar, ¿no? Entonces, lo que yo siempre recomiendo normalmente es planear qué se va a hacer. O sea, si vamos a utilizar, vamos a sacar de este concreto probetas y aparte de eso lo vamos a caracterizar en estado fresco, no solamente saquemos 28 litros, ¿no? Saquemos más, 40 tal vez, ¿no? 45 litros, llenemos el buggy, 3/4 de buggy aproximadamente, ¿no? Y tenemos muestra suficiente para poder hacer todos los ensayos, ¿no? Para elaborar las probetas y también para poder hacer los ensayos de caracterización del concreto en el estado fresco, ¿no? Contenido de aire, asentamiento, temperatura. O sea, yo puedo utilizar el mismo concreto con el cual he hecho mi asentamiento, mi peso unitario y mi toma de temperatura, ¿no? Pero lo recomendable es descartar ese concreto utilizado y utilizar concreto que no haya sido propicio haberlo utilizado en otros ensayos para la elaboración de los testigos cilíndricos. Esas consideraciones tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aparte de esos errores comunes, ya creo que con una planificación asertiva podemos tener en consideración que no van a ocurrir, ¿no? La aplicación del desmoldante tiene que ser efectiva, ¿no? O sea, antes, una vez ya cuadradas las probetas, como yo les digo, para poder hacer la toma de la muestra, deberíamos de tener a la mano el agente desmoldante, ¿no? Normalmente se utiliza aceite quemado o aceite residual. Puede ser una opción, pero es una opción que no es muy amigable con el medio ambiente. Actualmente he visto que ya muchas concreteras utilizan un desmoldante producido para un fin específico, que es justamente el de aminorar las fricciones al momento del desmolde, ¿no? Hay un desmoldante a base acuosa, que bueno, se utiliza también ya como manera un poco más tecnificada. Las dovelas del metro, de la línea 2 del Metro de Lima, por ejemplo, dentro del proceso productivo, validó este desmoldante a base acuosa bueno, mostró sus beneficios tanto en el proceso productivo y en el tema de costos respecto a los desmoldantes tradicionales bajo la materia prima del hidrocarburo, ¿no? Entonces, hay beneficios que se pueden plasmar a la obra y hay aparte beneficios también en el tema de salvaguardar el impacto ecológico que podamos generar nosotros en proceso constructivo justamente para bien, ¿no? Entonces, algunas situaciones, ¿no? Dino, por ejemplo, ahorita utiliza para sus procesos en los cuales se amerita el uso de un desmoldante, ¿no? Por ejemplo, acá tienen en Salaberry una planta que tiene una mezcladora, ¿no? Entonces, esta mezcladora entrega el concreto ya mezclado en el mixer y el mixer solamente lo transporta, ¿no? Entonces, en esas mezcladoras hay que aplicarle un desmoldante al inicio de la producción, ¿no? Porque con en el avatar del día de la producción, estos elementos de acero de la mezcladora pueden sufrir algunas concentraciones del concreto que si no lo vamos limpiando de manera adecuada pueden generar problemas ya a la posterioridad, ¿no? Y ellos en sus operaciones de elaboración de probetas utilizan también el mismo desmoldante, ya no utilizan el aceite quemado ni el aceite residual, ¿no? Entonces, de alguna otra manera es un aporte para poder salvaguardar, pues, ¿no? También los procesos constructivos de manera que no impacten demasiado en el tema ecológico. Vamos a ver este segundo video, también de Cemex, que nos permite conocer ciertamente los procesos para poder elaborar los testigos, pero prismáticos, los testigos que van a viga. Por favor, pongan atención porque esto creo que no lo vemos muy a menudo. Lo de la probeta sí, ya lo sabemos todo el mundo, pero lo de los testigos prismáticos sí que es un poquito a tener en cuenta mayores consideraciones. Hablaremos sobre la elaboración y curado de especímenes de concreto según la ASTM C31 o NTC 550. Específicamente, las vigas para la determinación de la resistencia a la flexión o módulo de rotura. Necesitaremos una muestra de concreto, moldes prismáticos de un material rígido no absorbente ni reactivo con el concreto. La relación ancho-profundidad no debe ser mayor a 1.5. La longitud de la viga debe ser al menos 50 milímetros mayor que 3 veces el ancho.
Varilla apisonadora de acero lisa y de punta redondeada. Una maceta o martillo de goma con un peso de 600 y 200 gramos. Una cuchara y una llana. Procedimiento. En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y método de consolidación con varilla. Primero, posiciona los moldes sobre una superficie plana, nivelada, libre de obstáculos y vibraciones. Segundo, aplica una capa delgada de desmoldante. Tercero, toma una muestra de concreto siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Cuarto, llena los moldes en 2 capas de igual volumen para vigas de ancho entre 10 a 20 centímetros de ancho o 3 capas iguales para vigas con ancho mayor a 20 centímetros. Entre capa y capa, efectúa inserciones cada 14 centímetros cuadrados y con el mazo de 10 a 15 golpes por capa distribuidos. Quinto, esparce con una llana o espátula el concreto en las esquinas de las vigas. Si hace falta volumen, debe ajustarse con el concreto en la capa superior. Sexto, después de la consolidación del concreto, usa una llana para golpear la superficie superior del concreto y enrasar para que quede plana y uniforme. Séptimo, marca las vigas cuidando que no se altere la superficie durante el curado inicial. Octavo, luego de que las vigas fragüen, y máximo 48 horas después de haberlas conformado, desencófralas y márcalas. Noveno, pon las vigas a curar máximo 30 minutos después de desencofradas. Si tu propósito es evaluar la calidad del material, diseño de mezcla o la resistencia del concreto, las condiciones de curado inicial son: temperatura de 16 a 27 grados Celsius hasta por 48 horas. Luego de ser desencofrado, el curado final tendrá una humedad relativa superior al 95% y temperatura de 23 o 22 grados Celsius. Se debe garantizar un curado saturado, con agua, con hidróxido de calcio, 20 horas antes del ensayo. Con este cuadrito, bastante sencillo de identificar, igual también para los testigos cilíndricos, ¿no? Podemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que para el curado inicial, hasta 48 horas, entre 16 grados centígrados a 27. Pero una vez que desencoframos, que máximo 48 horas puede estar los testigos, tanto cilíndricos o prismáticos, dentro del molde, tenemos que garantizar que el curado final tenga una humedad relativa del 95% o una temperatura de 23 grados más o menos 2 grados centígrados. Entonces, bajo estas consideraciones es que se debe de dar el curado final, lo que lo logramos básicamente en un curado por inmersión en agua, ¿no? Hay empresas que brindan el servicio de control de calidad que evitan introducir los moldes prismáticos o cilíndricos en una poza con agua y tienen cuartos de curado, ¿no? Donde garantizan que la humedad relativa sea del 95%, ¿no? Lo que hay ciertos problemas es que cuando esos cuartos de curado son accesibles, o sea, entran a retirar las muestras para la rotura del día, por ejemplo, hay una descompensación del término de la humedad relativa, ¿no? Entonces, ahí como que hay alguna observación que se podría dar, ¿no? Si tu propósito es evaluar el tiempo de desencofrado, puesta en servicio de la estructura, o selección del tipo de curado, las condiciones de temperatura y humedad para el curado inicial y final deben ser las mismas a las que se encuentra el elemento. A las 48 horas, más o menos 6 horas,
Desencofra los elementos. Si las vigas se proponen simular la estructura de un pavimento, estas deben ser rodeadas de arena, dejando la superficie de rodadura libre en condiciones ambientales. Esto es en obra. 24 horas, más o menos 4 horas antes del ensayo, sumerge las vigas en agua saturada con hidróxido de calcio. Errores comunes. Utilizar moldes de vigas con la sección no cuadrada, sino deformada por el uso. Golpear las vigas durante el proceso de desencofrado o fallarlas en el mismo sentido en que fueron fundidas y no giradas 90 grados. No garantizar un curado con agua saturada en hidróxido de calcio 20 horas antes del ensayo. Empezar el curado final de las vigas después de 48 horas. Muy bien. Entonces, tenemos acá los errores comunes en el tema de la fabricación de estos moldes prismáticos. Algunas situaciones que se pueden dar en obra o en un laboratorio también, ¿por qué no decirlo? Es tener en cuenta que los moldes no cumplan, ¿no? O sea, moldes sean hechizos y no cumplan con lo requerido, ¿no? Ahorita podemos encontrar hasta moldes de madera, ¿no? Hay que velar por que la estanqueidad del molde sea la adecuada, ¿no? Y también la geometría del molde cumpla con la normativa, ¿no? El largo sea 3 veces el lado de la sección, en este caso para los moldes prismáticos, ¿no? Podemos tener en consideración también algunos temas respecto a la verificación del desmolde, igual que vimos en los moldes cilíndricos, máximo 48 horas dentro de su molde, y después hay que comenzar los procesos de curado final, porque el curado inicial lo estamos dando al momento de que terminamos de fabricar el molde, el testigo prismático cilíndrico, y después hay que sacarlo para llevarlo al curado final. ¿Alguna duda que tengan acá? Sería bueno que me la comenten, o dejen sus preguntas en el chat. Yo lo voy revisando para poder dar las respuestas correspondientes, ¿no? Hasta acá estamos mirando las situaciones que pueden darse dentro de la producción de concreto y los controles en el estado fresco, ¿no? En el estado fresco, importante verificar el tema de los conceptos básicos para el desarrollo de cada uno de estos ensayos, ¿no? Entonces acá, a manera de resumen, les estoy dejando algunos tips que les puede servir en obra para poder determinar ciertamente algunos controles que se tienen que hacer. El asentamiento para agregados con tamaño máximo de 1,5 pulgadas, ¿no? Si existiera mayor tamaño de agregado grueso dentro de la mezcla de concreto, se debe hacer un tamizado húmedo por la malla de 1,5, ¿no? Las normas, entre ellas, varían ciertamente, indican la longitud de la varilla, ¿no? En el caso del asentamiento te pide que la varilla sea de 600 milímetros, con un diámetro de 16 milímetros. El reporte también, bueno, a un valor de 5 milímetros o 1/4 de pulgada, y es el único ensayo, el de asentamiento, el que tiene un tiempo máximo, ¿no? Que es un tiempo de 2,5 minutos para su ejecución. O sea, para su ejecución, ¿sí? No nos dice para otros ensayos que exista un tiempo, ¿no? En el asentamiento hay otra restricción al momento de levantar el cono. No sé si lo pudieron percatar en el video que vimos la semana pasada. Bueno, no, perdón, el día de ayer, ¿no? Para levantar el cono yo tengo hasta 5 segundos más menos 2 segundos, ¿no? Entonces, hasta esas consideraciones se te controlan al momento que tú certificas el grado de técnico de campo grado 1, ¿no? Mediante el ACI 318, ¿no? Y bueno, pues también para contenido de aire por método de presión, algunos datos de interés que puedan ustedes tener en consideración, la elaboración de las probetas y el peso unitario. Si se dan cuenta, en el tema de la varilla, teniendo yo una probeta de una longitud de 500 más o menos 100 milímetros, yo puedo tener en cuenta
los valores que yo voy a poder validar, ¿no? En el tema de los diámetros van a estar de acuerdo en el caso de las probetas. Bueno, acá le puse la convencional, ¿no? Pero si el molde fuera de 4×8, el diámetro de la probeta debería ser 10 milímetros más o menos 2. ¿Ok? Entonces, no sé, alguna consulta que tengan acá en el tema, en el tema de esta parte de los concretos controlados, vistos en el estado fresco. Yo le agradecería que me lo hagan llegar.